la Organización de Naciones Unidas, a través de su última conferencia en el 2020, la tercera conferencia a nivel global, de la cual ahora hago un poco más de referencia, también define la seguridad vial como elementos constitutivos de buscar diferentes herramientas, estrategias intersectoriales, intergubernamentales. Ellos añaden un poco más el tema de lo sustentable, la salud pública, y por tanto, pues tienen un poco más abierto el enfoque. Planteo lo siguiente: la seguridad vial tiene que ver con mucho de estrategias. No es todo, pero sí gran parte. Y segundo, la seguridad vial está inscrito en un marco que, a mi manera de entender y por las discusiones en torno a lo que es movilidad y nuevas movilidades, siguiendo el enfoque de John Ulrich, converge fundamentalmente en el concepto amplio de la movilidad. La movilidad como una capacidad que todo ser humano efectivamente tiene y que puede generar un proceso, llámese a través de medios y modos, y por supuesto requiere esas estrategias preventivas que le aseguren, le garanticen la libre circulación en cualquiera de sus manifestaciones, en interacción con otros sujetos sociales, objetos, incluso el contexto ecosistémico que lo rodea. Por supuesto, se tiene en cuenta pues, de seguridad, tecnologías que han ido evolucionando en la medida del desarrollo tecnocientífico de la cuarta y la quinta revolución industrial. Entonces, el concepto de seguridad no es solamente buscar estrategias, claro que sí, pero tiene que ver con otros componentes, tal como yo aquí lo pretendo plantear. Parto, sí, fundamentalmente lo que nos ofrece la ONU en los Objetivos del Desarrollo Sostenible 3.6. Existe en el hecho concreto una realidad que tiene que ver con el alto indicador a nivel global de 1.5 más 1.8 millones de seres humanos que anualmente fallecen en tránsito. Y por supuesto, esto se viene convirtiendo en un problema de grueso calibre. No es simplemente un problema como se veía durante la década de los 60 de las señalizaciones de una tipología o simplemente de cuántos en números, en datos cuantificables, vehículos automotores en diferentes ciudades y áreas metropolitanas están rodando, ¿sí? En ese sentido, en ese sentido, efectivamente está la preocupación de poder lograr en un decenio hasta el 2030, con unos cortes de periodo y zonas geográficas, lograr una disminución al 50% es como la meta de bajar estos niveles, de disminuir los niveles de siniestralidades en un incidente que ocurre sobre todo en las vías. Para eso tenemos cuatro pilares: mejor gestión de la seguridad vial. Esto pues tiene que, digamos, concurrir no solamente en los planes anuales que en cada una de las naciones, los ministerios de transporte o las secretarías de transporte, movilidad, como se llamen, o las oficinas encargadas a nivel nacional de esta materia, gestionen de manera interinstitucional, sino también a través de vehículos, a través de tecnologías, incluso hoy en día tecnologías inteligentes aplicadas a la seguridad vial y a la movilidad. Mejorar la atención a las personas que sufren algún tipo de lesiones, y en ese sentido, en ese sentido, la atención tiene que ver también con los sistemas sociales de aseguramiento, e incluso en aspectos, perdón,
En ese sentido, entonces, la mejora de las, digamos, no solamente lesionados, sino las personas que quedan en diferentes situaciones de salud, involucra mucho los sistemas de aseguramiento y los sistemas sociales de salud, ¿bien? Y del mismo modo, tenemos en cuenta que se exige, digámoslo así, hoy en día, con este tema de la sustentabilidad, fundamentalmente, ir transitando hacia otros medios de transporte y modos de transporte con los cuales se afecte menos el medio ambiente, la contaminación atmosférica, el ruido y otros factores psicosociales, sobre todo en ciudades que tienen un volumen altísimo de vehículos transitando y generan congestiones en tiempo real, que sobre todo en América Latina, por ejemplo, como Bogotá, Ciudad de México, presenta. Esta es la problemática, digámoslo así, a manera general de lo que la Organización Panamericana de la Salud está previendo para el caso de las Américas. Ahora bien, hay contextos, digamos, a nivel global en los cuales, en su gran mayoría, convocados por la ONU, vienen agenciando a través de conferencias mundiales y la tercera conferencia mundial, perdón, la que se desarrolló, perdón, esta es la preparatoria. La tercera conferencia mundial que se desarrolló en Estocolmo culminó con una declaratoria donde los más de 125 representantes de los estados y de los gobiernos nacionales firmaron eh, la cláusula de compromiso en términos de garantizar movilidad sustentable, sostenible y seguridad vial asociado primero al objetivo número 11 de la ONU y segundo al objetivo número 3 en torno al tema de salud. Se está preparando ya la cuarta conferencia mundial, la cual pretende desarrollarse en Marruecos durante el año 2025 y el propósito es determinar, entre otras cosas, los avances que se han logrado en la reducción de esa meta del 50%, sobre todo en países de ingresos medios como América Latina, y en países que sus economías, como hoy en día se denominan, son emergentes. Hay una correlación que no es causal, pero sí podría generar un debate, que los países de ingresos medios, efectivamente por el medio de transporte que usan, sobre todo el incremento del vehículo automotor motocicleta, se está generando en la cifra de siniestralidad un incremento considerable en la medida en que efectivamente los usuarios de las motocicletas, sobre todo, no son únicos, pero sí sobre todo, han sido las mayores víctimas en este tipo de siniestralidad. Y considerando que efectivamente generan un volumen muy grueso en términos de inseguridad vial. Ahora hay que relacionar esto, a mi manera de entender, con el problema de lo urbano y lo territorial. ¿Por qué? Porque es efectivamente en las ciudades donde se está concentrando el alto volumen de tráfico vehicular, ¿sí? Sobre todo en el modo de transporte terrestre. Creo que alguien tiene por ahí el micrófono. Bien. Sobre todo en el modo de transporte terrestre, el uso del vehículo motorizado, y es en las zonas de las áreas metropolitanas, en donde mayormente se están incrementando estos fenómenos de inseguridad vial, que por lo tanto están engrosando el indicador de muertes y por supuesto de lesiones en las vías. Como ustedes ven en la plantilla, América Latina tiene ciudades que superan áreas metropolitanas que circundan más de 20 millones de habitantes, ¿bien? Sao Paulo, Río de Janeiro, Ciudad de México y otras que están entre los 12 y los 18 millones de habitantes, tales como Lima y el Callao, Bogotá, Distrito Capital,
Buenos Aires, otras efectivamente en Brasil como Brasilia y la área urbana de Curitiba. Entonces son ciudades que tienden, no podemos decir que es causa-efecto, pero sí hay una tendencia de mayor incremento en el tráfico y el uso de los medios motorizados de transporte, y hay un mayor riesgo sobre todo en temas de accidentalidad que pueden generar este tipo de siniestralidades y muertes en las vías, a las cuales la ONU presenta pues un panorama que efectivamente es preocupante. Bien, y qué decir de otras ciudades en el mundo en donde en la medida en que, digamos, hay una tendencia del incremento urbano, efectivamente hay una consolidación del sector automotriz y de los fabricantes y empresas del sector automotriz que están exportando y generando cada vez vehículos motorizados para el uso de sectores emergentes de clases sociales medias y que pueden acceder a través de diferentes mecanismos financieros a vehículos particulares. Y por tanto, dentro de estas áreas y zonas urbanas, lo que se pretende es implementar sistemas de transporte públicos masivos y algunos intermodales, pero pues esto tiene un costo bastante alto financieramente que en caso de América Latina no lo pueden asumir incluso los mismos estados, y entra en este caso el Banco Interamericano de Desarrollo a financiar este tipo de proyectos. En América Latina tenemos efectivamente ciudades y que conforman áreas metropolitanas, son 23 territorios de las Américas, en donde hay una relación estrecha entre la conformación de las áreas metropolitanas. Es más, uno de los criterios, no es el único, pero sí tiene un peso muy grande, para la conformación de esas áreas metropolitanas tiene que ver con el componente de movilidad y sistemas de transporte. Bien. Entonces, estas 23 áreas metropolitanas están superando 8 o 10 millones de habitantes. Algunas tienen 5 millones de habitantes, que preocupa fundamentalmente en términos de seguridad vial. Preocupa el tema de política, el tema de política pública, legislación, preocupa el tema de la atención oportuna, y por supuesto los otros componentes que ahora vamos a determinar dentro del enfoque multidimensional. Por ejemplo, el caso de Quito, ¿no? El caso de Quito, pues su distrito metropolitano está alrededor de 4 millones, un poco más de habitantes, ¿bien? El caso de Medellín en Colombia, el Valle de Aburrá. El caso también, por ejemplo, el área metropolitana de Porto Alegre, están superando los 8 millones de habitantes, y esto genera pues una preocupación de poder articular planes de ordenamiento territorial con planes de movilidad en donde exista un componente muy bien diseñado de la seguridad vial, que no solamente se limite a la señalización, que no solamente se limite al conteo de vehículos matriculados y que circulan en su espacio geográfico, sino que efectivamente cumpla con otras cuantas diseño de estrategias y acciones multinivel y por diferentes actores sociales. Bien, la conformación de estas zonas y estas áreas metropolitanas tiene un enfoque fundamentalmente histórico, espacial, y ha ido, pues, por supuesto, evolucionando, sobre todo en el siglo XX, lo cual es importante para los estudios en términos de estudios urbanos y en la movilidad, y por tanto, a mi manera de entender, en conceptos de seguridad vial. Debido a que el problema, dice la ONU, que digamos, con el acumulado de desarrollo técnico-científico después de 1960, la segunda revolución industrial, se generó la mayor cantidad de motorizaciones en centros urbanos, en ciudades. Y de ahí, pues efectivamente lo que vivió Europa y Estados Unidos, 40 años después lo vivió América Latina, que es efectivamente la siniestralidad
muertes y lesionados en las vías y que es un problema netamente eh, transversal, no es un problema solamente de una entidad o de un gobierno de un nivel municipal o regional. Entonces, esto, pues, digamos, explica en cierta medida la preocupación en estas zonas y estas áreas cuyo, digamos, desarrollo metropolitano también nos lleva a preocuparnos sobre el componente de seguridad vial. En el caso de América Latina, tenemos, digamos, unas ciudades que son muy representativas, Sao Paulo como la ciudad más poblada, e incluso en Brasil, México y Colombia son como los tres países que más tienen un ranking de general en términos históricos del 2015 para acá en torno al tema de la siniestralidad y las acciones que políticamente se han podido, digamos, diseñar y ejecutar en términos de agenda pública a nivel del gobierno nacional, a nivel del gobierno federal, federativo, a nivel del gobierno regional o departamental. Bien, ahora, en términos generales, existe una, digamos, una variable que se asocia, que es los costos económicos de los incidentes que dejan efectivamente lesiones y muertes en las vías, producto de un evento en tránsito, ¿sí? Sobre todo los países cuyo porcentaje total de PIB deben invertir, o digámoslo así, un gasto para generar no solamente política pública, estrategia, prevención, sino mantenimiento y garantía de los sistemas de salud que adecuadamente actúen en un proceso y sobre todo el enfoque preventivo que los estados hoy en día están, digamos, obligados a, a cumplir. Entonces, en la tercera conferencia mundial se estudió bastante este componente de la relación movilidad, seguridad y economía, porque en muchos de los países, sobre todo en América Latina, se han diseñado algunos impuestos directos, por ejemplo, en la compra de algún vehículo, algún gravamen, para poder solventar el tema de la política pública de seguridad vial o alguna agencia nacional o alguna entidad nacional encargada de tal diseño y poder solventarlo económicamente, programas, proyectos, intervenciones y demás. Y por supuesto, esto va a tener un fuerte impacto en la adquisición de un vehículo por parte de un ciudadano o un usuario. Y esto es clave. Los factores que se asocian según los informes que están, sobre todo el último, digámoslo, tras la última conferencia declaratoria de Estocolmo en 2020, la seguridad vial no solamente se está viendo como un problema de muertes de población, que es algo fatal y es algo que preocupa en todos los países y mucho más en América Latina, ya que son personas víctimas en siniestralidad entre la edad de 5 a 29 años quienes ocupan el grueso del ranking en la cifra. Bien, y esto pareciera que es una generalidad, pues sobre todo en Colombia, en países como México, Brasil, repito, alguna Argentina y demás. Y otros factores de riesgo se han asociado a factores de riesgo por el concepto de la relación con la salud pública. Y esos de factores de riesgo tienen que ver con el manejo y el control de la velocidad como primer factor que incide en el momento mismo de la siniestralidad y sobre todo en el medio de transporte de la motocicleta, que es un medio masivo, de uso masivo, individual o de dos personas, pero que en América Latina se ha disparado la tasa durante 1980 de motorizaciones a través de este medio de transporte. Otros factores psicosociales que se asocian a estos factores de riesgo tienen que ver con aspectos como influencia en la conducción,
no tener en cuenta los roles de las autoridades en la vía, eh, conducir bajo el efecto de las sustancias psicotrópicas y psicoactivas, sobre todo una campaña que ha operado desde la década de los 90 en América Latina, tiene que ver con no conducir en ningún estado de alecoramiento o nivel 0, 1 o 2, para prevenir efectivamente este tipo de hechos y acontecimientos que se han disparado, sobre todo con la mayor cantidad de motorizaciones en una ciudad. Y de igual manera, el no uso de elementos de protección personal, a lo cual, sobre todo el casco para los usuarios de las motocicletas, viene siendo un factor preponderante porque incide sobre todo en las muertes. Y hay estudios ya muy claros de la Organización Panamericana de la Salud, donde muestran en términos muy, digámoslo así, muy entendibles, cuáles son las partes del cuerpo que sufren un mayor impacto y que efectivamente ocasionarían una muerte, digámoslo así, con mayor probabilidad a la hora de un tipo de incidente o choque simple. Tales partes del cuerpo son como la cabeza, por ejemplo, ¿bien? Y ese es el factor número uno para los motociclistas de protección a través del casco y también los cinturones de seguridad y usando las tecnologías inteligentes, incluso las industrias automotriz, sobre todo las que más venden en América Latina, como la industria china, incluso en México se exportaron en el 2023 más de 270.000 unidades de vehículos de China, luego vehículos de Europa, de Estados Unidos, entre otros. E igualmente, pues el mercado de los vehículos chinos en toda América Latina, de vehículos motocicletas y vehículos eh, de 4 ruedas, que son vehículos tipo familiar. Ahora, estamos hablando digamos, desde el punto de vista de un modo y un medio de transporte, ¿no? Seguridad vial también tiene que ver con seguridad, por ejemplo, en trenes. Seguridad, por ejemplo, tiene que ver con elementos y diferentes estrategias, por ejemplo, a la hora de usar cable aéreo y los sistemas intermodales que se han integrado y que pues en América Latina son, digamos, pocos casos exitosos y que también exigen de una u otra manera tener en cuenta las perspectivas de seguridad vial. Por ejemplo, en metro, en tren, tren ligero, servicio de cable aéreo que vienen financiando las entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo y que también conllevan a otro sistema de seguridad. ¿Y por qué no decir, por ejemplo, modos fluviales, por ejemplo, que se pueden implementar incluso de una ciudad a otra, de un área metropolitana a otra, y que conlleva efectivamente a rastrear cuáles son esas necesidades y digamos, satisfacciones que se pueden dar a la hora de seguridad vial. No es solamente concentrarnos en el tema del sistema de transporte, del sistema de transporte público en en las ciudades o simplemente hablar de los sistemas de transporte terrestre particular y privado en una ciudad. Bien. La falta de la seguridad también se puede ver manifestada en términos de infraestructuras viales y de otras infraestructuras adecuadas de acuerdo a los modelos integrados que se tienen pues, para algunas ciudades, por ejemplo, como Río de Janeiro, Buenos Aires, ahora Quito también, Medellín en Colombia, Ciudad de México, que ha integrado también diferentes eh, sistemas de transporte multimodal y que han producido, digámoslo así, la necesidad de, primero, garantizar no solamente el confort, la comodidad, la seguridad, la vida, sino también garantizarle al usuario que su recorrido, su trayecto tiene
tiene su garantía en términos de estándares y de seguridad industrial y seguridad vial. Existe en América Latina una preocupación grande sobre eh, el mercado está inundado de vehículos que no cuentan con medidas preventivas de seguridad pasiva, en tanto que son vehículos diseñados a un bajo costo, accesible pues para sectores sociales también a un bajo costo, pero que no representan ningún tipo de aseguramiento. En el caso de los modos y los medios de transporte terrestre. Bien. El enfoque preventivo tiene que centrarse en la medida en que para evitar, digámoslo así, o reducir los indicadores de muertes y lesiones, la prevención, el enfoque psicosocial preventivo, el enfoque de trabajo con actores viales en interacción con el contexto vial, el contexto de la movilidad, puede incidir un poco en la reducción de esos niveles altos que tenemos hoy en día de muertes y lesiones. Y vuelvo y repito, hablando pues del modo del sistema de transporte terrestre, porque sí, efectivamente hay evidencias de algunas ciudades en América Latina que han logrado articular el modo aéreo a través de los cables, el modo férreo a través de un tren ligero o el metro, efectivamente, como sistemas de transporte masivo y también sustentables, con la cual se pretende reducir las motorizaciones, los trayectos en diferentes desplazamientos que hacen las personas con el vehículo particular. Bien. Y yo creo que en ese sentido, efectivamente, tenemos una concordancia con estos cuatro pilares, por lo menos para trabajarlos dentro del tema de la crisis multidimensional. Uno, que es el tema de la dimensión de salud pública, que tiene que ver con salud mental. En ello se involucran todos los riesgos psicosociales, el riesgo vial, incluso el riesgo ambiental. El tema de las incapacidades que se producen luego de un accidente, incluso el tema de muertes, lesiones permanentes y duraderas, que muchas personas quedan y quedan imposibilitadas para desempeñar algún trabajo, algún cargo. Y esto lleva, por supuesto, pues a un deterioro de calidad de vida. Y educación y capacitación. En este enfoque se relaciona con el objetivo número 4 de la ONU en torno a que sí se necesita una capacitación y una cultura de educación ciudadana desde algunas pedagogías no repetitivas, no tradicionalistas, no desde la parte cognitiva, desde la parte del contexto, de los medios, de las realidades, de todo lo demás. Esa educación tiene que articularse incluso a los centros de formación, a las escuelas, a las instituciones de educación de índole universitario, porque el fenómeno está es que niños, adolescentes, jóvenes y adultos, y también personas de otras edades, vienen sufriendo el problema de la siniestralidad. El tercer componente de la dimensión sería tecnologías e innovación con los procesos productivos tecnológicos asociados a un diálogo con los sectores productivos e industriales, ya que también de ellos depende gran parte la política de aseguramiento, además de que inciden fundamentalmente en las economías, ya que tenemos, por ejemplo, indicadores macroeconómicos de la industria automotriz que inciden, por ejemplo, en el empleo directo, ¿bien? En los impuestos nacionales, en las importaciones, etcétera, etcétera. Y el apoyo internacional a través, por ejemplo, de las cumbres, de los foros, de las conferencias a nivel global, en cada uno de los países, en cada contexto de América Latina, para poder socializar cuáles son los estudios, las investigaciones y las estrategias que se pueden ir articulando.
Bien, las medidas que, digamos, han sido un tanto exitosas en América Latina. Uno, podemos decir que el control de la velocidad. La velocidad, digámoslo así, en los tiempos modernos, por ejemplo, dice Niklas Luhmann, el tiempo no es algo físico o material que usted ve. El tiempo es una medida social que se ajusta a un contexto histórico. Para esta conferencia yo tengo 45 minutos. Bien, es una medida social que me dice el tiempo es este. El control de la velocidad se asocia mucho a nuestro concepto de tiempo y, por supuesto, a nuestro contexto, fundamentalmente. De ello se explica mucho el tema de la siniestralidad que ocurre en los motociclistas. Es el manejo del tiempo, fundamentalmente. Y esto no solamente a través de la ley, que una ley establezca límites máximos de velocidad, por ejemplo, en las vías nacionales o en las vías internacionales o en las vías locales, ¿sí? Por supuesto, se necesita controles tecnológicos, normativos, legislativos que regulen. Ese es un proceso, ya que el mismo ciudadano no tiene, digamos, una conciencia propiamente de ese tipo de regulaciones. Sumándole que hay otros factores como la ansiedad, temas de trabajo, entre otros. Sobre todo en la pandemia se incrementó bastante el número de motorizaciones en medio del vehículo de la moto y la bicicleta también por los despachadores de productos de domicilio, como comidas, objetos, prendas de vestir, entre otros. ¿Bien? Y que esto involucra efectivamente el sector, tanto empresarial como el sector que fabrica ese tipo de vehículos. Sobre todo como, digamos, acción número uno, para reducirle y bajar al 50% lo que pretende la ONU. Tenemos la articulación, la necesidad de articular los gobiernos independientemente de su tinte o su color o su partido político. Fundamentalmente porque la política de seguridad vial, y si mucho más se quiere, intermodal, necesita superar todo sesgo o toda ideología. Partiendo de este principio, el nivel de la gobernabilidad requiere no solamente la financiación, hay municipios, por ejemplo, y zonas de áreas metropolitanas que su músculo financiero no puede solventar megaproyectos de movilidad. Y en América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene más de 80 megaproyectos de movilidad multimodal para las ciudades en América Latina que los financia a través de préstamos y créditos internacionales. Y por supuesto es un mecanismo para poder lograr ese tipo de acciones. Ahora, ¿qué decir si un municipio de 500.000 personas, en una municipalidad de 500.000 personas, se pretenden establecer sistemas de transporte modernizados o estratégicos? Efectivamente requiere un músculo financiero del apoyo de la entidad nacional o del gobierno nacional y por supuesto de la financiación en el mediano y largo plazo. Y las estrategias de seguridad pues tienen que ver efectivamente involucrar diferentes actores políticos y gubernamentales. A partir también de una sistematización, creo que en esa sistematización de los datos se ha avanzado mucho, ya que en muchos ministerios de transporte y secretarías de transporte y movilidad se han incrementado las bases de datos que explican el número de motorizaciones, se explica, por ejemplo, el rodamiento, los impuestos, la clasificación de vehículos, actores viales y el tema de siniestralidad. Lo que se está fallando, según la ONU, es en el componente educativo ciudadano y de cultura ciudadana, fundamentalmente desde los niveles más básicos hasta el nivel incluso postdoctoral. Y sobre todo porque en el siglo XX, después de la segunda revolución, sobre todo después de la segunda revolución industrial, primero lo vivió Europa, luego Estados Unidos, luego América Latina entre la década de los 80 y 90, los vehículos se han incrementado y los ciudadanos hoy pueden gozar de incluso hasta 3 o 4 vehículos en cada unidad familiar. Y por ende, los sistemas de transporte
masivos de carácter público en América Latina no fueron apalancados, auspiciados por las políticas de gobiernos nacionales, además porque pertenecieron a cooperativas o a entidades privadas, incluso familiares, que monopolizaron durante el largo trayecto del siglo XX el negocio de transporte público urbano terrestre. Y esto no, digamos, no facilitó el desarrollo de los sistemas, por ejemplo, como el metro o el tren, además por las condiciones geográficas de los territorios a nivel nacional y a nivel municipal. Por ejemplo, todo Sudamérica, los países como Colombia, como Ecuador, como el mismo Chile y como otros países que están sobre la cordillera de los Andes, han presentado dificultades geográficas de acuerdo a su tipología de suelo para implementar sistemas de transporte férreos a través de trenes y a través, por ejemplo, de interconectarlos con las vías terrestres. Entonces, ahí tenemos otras implicaciones. Eh, el uso exclusivo de los biciusuarios es una propuesta que se viene manejando después del 2020 con la conferencia de Estocolmo, de apuntarle, digámosle así, fundamentalmente, a que el usuario se desmonte de su vehículo particular y camine o use la bicicleta o use el transporte público, que en algunas ciudades es intermodal y masivo. Esto es, digamos, un gran reto, sobre todo porque la cultura masiva y el consumo masivo, producto pues del desarrollo de las fuerzas del capitalismo y sobre todo en las aperturas económicas, incentivó el uso del vehículo particular por comodidad, por accesibilidad, por confort, etcétera, etcétera, y auspiciado por el sector financiero. Esto pues es, por ejemplo, preponderante establecer zonas libres de autos, zonas verdes, preservadas y no como se hizo en 1970 y 80, que se pensó que entre más carriles tenga una vía, se iba a solucionar el problema de tráfico y movilidad. Y resulta que llegamos al siglo XXI y efectivamente esta situación ha empeorado. Y desde 2010 para acá, la mayoría de ciudades capitales en América Latina empezaron a planear proyectos de transporte masivo e intermodal para reducir este gravísimo problema que se viene presentando. Por supuesto, va de acuerdo a los planes de acción, al monitoreo constante y a los seguimientos que se hagan a través de entidades multisectoriales. Maestro Eduardo, ¿cuánto tiempo me resta, por favor? Tiene 5 minutos. Bien, continúo. En la plantilla que ustedes ven, perdón, bien. En la plantilla que ustedes ven se presenta una estadística esto es tomado Tiene de la cinco Organización minutos, profesor. Panamericana. Perdón. Ok, gracias. Panamericana de la Salud, donde presentan las estadísticas de siniestros en tránsito en América Latina. Bien, lo que vemos en la barra color gris es la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes, pues efectivamente es, por ejemplo, República Dominicana, Venezuela, Santa Lucía, Belice, aunque sus motorizaciones no superan la cantidad de vehículos que ruedan o que se usan, por ejemplo, en megaciudades, pues es efectivamente preocupante de acuerdo al indicador. Bien. Y esto es lo que lleva efectivamente a catalogar un problema también de seguridad, un problema de salud pública. Finalmente, existe una propuesta que a nivel municipal se están articulando para poder, digámoslo así, organizar propuestas conjuntas intersectoriales, que muchas de esas van más allá de los municipios, pero que parten de los municipios en torno al problema de la movilidad, la seguridad vial y el desarrollo urbano.
Por supuesto, ten en cuenta que algunos retos podrían ser, primero, una política pública que esté asociada a seguridad vial, movilidad y ordenamiento territorial de forma transversal y que incluya poblaciones según grupos de edades y según cada contexto. Existe una política nacional, una ley nacional seguramente, como existen los planes nacionales de seguridad vial, que son efectivamente propuestas generales, pero en cada territorio se miran las especificaciones. Determinar, digamos, no ser obstructiva la cuestión política, sobre todo en términos de movilidad y seguridad vial, porque este es un problema que agobia a la ciudadanía, a los usuarios, y que requiere respuestas de los gobiernos que estén pensadas en sistemas masivos y sistemas multimodales para que garanticen por lo menos el acceso a los sistemas públicos de transporte. Conectados pues con infraestructuras y hoy en día con las tecnologías y las tecnologías inteligentes y artificiales que logren reducir los impactos y también mejorar los equipamientos en los sistemas de transporte y los vehículos particulares. Por último, desarrollar el enfoque de sustentabilidad, como lo plantea la ONU, pero este enfoque pues tiene que llevar un diálogo contundente con los fabricantes, las empresas y todas estas entidades del orden que tienen un impacto en la economía y que pues fundamentalmente la labor de ellos es producir y producir cualquier tipo de vehículos de acceso pues para la ciudadanía. Bueno, muchas gracias y termino aquí la presentación.